Bueno, muchas informaciones políticas esta mañana que conversar. El gobierno que parte su segundo tiempo, la crisis de Aysén, que se encuentra ahí en un punto clave de la negociación, por cierto, la encuesta Dimarc y también muchísimos otros temas que tienen que ver con el año legislativo y lo que se viene al interior de la UDI y también su relación con Renovación Nacional. Estamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, al menos hasta el 20 de marzo. ¿Eh? Y después vamos directamente a la cúpula de la UDI el 31, me decía usted. Sí, el 30 y el 31 es el Consejo General de la UDI y ahí se va a resolver la propuesta que ha hecho la directiva saliente de que la nueva directiva la encabece yo con un equipo de gente. Bien, pues, diputado, bueno, este fin de semana sonó el pitazo del segundo tiempo. El presidente Piñera ahí dio el puntapié inicial de lo que es el segundo tiempo de gobierno, que ha estado algo movido, quizás algo modificado. ¿Cuál es el panorama desde su punto de vista de lo que viene de ahora en adelante para la moneda en los próximos 2 años? Yo creo que la segunda etapa, los segundos tiempos, siempre son la oportunidad para consolidar lo que ha sido los primeros 2 años de gobierno, para afiatar los cambios estructurales y para seguir avanzando en la agenda de compromisos que el presidente Piñera tuvo cuando resultó elegido. Yo creo que el segundo tiempo, por así decirlo, si bien va a estar entrecruzado por las elecciones municipales y el año subsiguiente por las parlamentarias y presidenciales, va a ser sin duda el año del énfasis en concretar el desarrollo social de este país, en acortar las brechas de inequidad y en seguir generando más oportunidades para los sectores de menos recursos y para la clase media. Yo creo que ahí va a estar fuertemente el énfasis, sin perjuicio de que sin duda también van a haber una reforma tributaria que el presidente ha señalado que va a mandar en el mes de abril. Habrán también reformas políticas como es la votación de la ley de primarias y probablemente la ley de partidos políticos que se va a cambiar. Pero creo que el énfasis va a estar en lo social, en lo económico y en terminar la reconstrucción del terremoto que ha tomado y va a seguir tomando todavía parte de la agenda del segundo periodo. Diputado, para vivir ese segundo tiempo de la mejor manera posible hay que sacar lecciones del primer tiempo. ¿Dónde se quedó al debe este gobierno? ¿Cuáles fueron los puntos bajos o de los que hay que sacar lección? Yo creo que el gobierno ha sido tremendamente realizador. Y si uno hace un recuento de todo lo que se hizo, Carla, durante 2 años, pese a haber asumido con un terremoto tremendo, pese a la poca colaboración que ha tenido en general de los partidos de la concertación, el gobierno ha cumplido, si usted va haciendo un checklist, si usted va diciendo, bueno, 7%, postnatal de 6 meses, terminó con las listas de espera que heredó 300 y tantas mil personas esperando, el país ha crecido más de lo que se pronosticó, se han creado 300 y tantos mil empleos en vez de 200.000 que dijo el presidente anualmente. Entonces, el stock de metas, propuestas y el resultado positivo que ha habido es muy impresionante. Ha sido muy realizador el gobierno. Ahora, la pregunta que nace de esto es ¿por qué? Si realmente y objetivamente el gobierno ha cumplido con su agenda, ¿por qué aún no tiene todo el respaldo que quisiéramos tener? Y quizás a la pregunta tuya, ¿cuál es el déficit? Es que a veces nos pasa que no somos buenos en comunicar, en difundir adecuadamente y de pronto la gente siente que estas cosas están como dadas, ¿no? Diputado, pero justamente lo contrario a lo que piensa, por ejemplo, Camilo Escalona, que él dice que el problema no está en el anuncio y en decir las cosas, por eso dijo que este gobierno era mediático dependiente, porque se quedaba en anunciar cosas, pero que faltaba la acción posterior, que es justamente lo contrario a lo que dice usted. No, yo creo que, a ver, Camilo Escalona cumple un rol opositor y en general la forma como ha actuado la concertación no le reconocen nada al gobierno, son bastante egoístas desde el punto de vista de otorgar o reconocer algún beneficio. Yo miraba al balance y lo único que le reconocen es el rescate de los 33 mineros, le leía a Carolina Toad hoy día. Pareciera ser que el 7%, el postnatal, el crecimiento económico, la reconstrucción, todo eso ha pasado por sus ojos, pero a veces la mezquindad del énfasis opositor los hace no mirar en su contexto general las dificultades que han habido. Por eso, por lo demás, Focal, es la razón por la cual la concertación, José Antonio, está en un 18% de adhesión ciudadana, porque no han reeditado para beneficio propio las críticas y al final la gente dice, estos señores todo lo encuentran malo, nada positivo. Entonces yo creo que ahí tiene que haber también un cambio diputado, de pero también enfoque, han venido ¿no? críticas desde dentro de los sectores del gobierno. Revisaba esta mañana una entrevista a Jovino Novoa en el diario La Tercera y él, si bien reconocía que ese ha sido un buen periodo para el gobierno, hacía críticas respecto de la línea que debe seguir, de cómo se ha desmarcado, incluso hablaba de una suerte de torpeza política en algunos momentos y es la tónica que ha realizado el senador Novoa a lo largo de estos últimos meses. Mire, el propio presidente de la República anoche en La Moneda, tuvimos una comida de celebración, de conmemoración de estos 2 años y decía, obviamente, que hemos cometido errores,
y tenemos que hacer un esfuerzo por mejorarlos. Y quizás el propio presidente también se fue dando cuenta en el desarrollo de la actividad. Nosotros no gobernábamos José Antonio Chile hace 20 años. 20 años que no llegaba, y 50 años que un gobierno de centro derecha no llegaba al poder. Y la tarea de gobernar es compleja, es difícil. Entonces, ¿qué duda hay? Que faltó incorporar más el componente político, que a mitad de camino se incorporó a la incorporación de Andrés Chávez, de Pablo Longueira, de Evelyn Matei, de Andrés Alamán, que pusieron un componente político, ayudó y ha ayudado mucho. Hemos visto, por ejemplo, la excelente gestión de Rodrigo Álvarez y de Claudio Alvarado en el conflicto Aysén y antes en el conflicto Mapuche, que también vienen del mundo parlamentario y político. Pero el conflicto Aysén no se supera todavía, por diputado, ahí estamos en punto cero. Sí, no se supera, pero se enfrentó a una crisis y tenemos hoy día un gobierno dialogando y conversando, y yo espero que realmente las propuestas que se están llevando sean valoradas. Lo que quiero rescatar, digamos, es que yo creo que, mira, José Antonio, si tú me preguntaras qué cosa ha sido un baluarte importante desde el punto de vista de las ideas nuestras de la centro derecha, es que yo creo que en 2 años se han derrumbado muchos de los mitos que la izquierda y la concertación pretendió en campaña construir sobre nosotros. ¿Qué no dijeron antes de la elección? Dijeron, va a ser el gobierno de los ricos y de los empresarios. Y resulta que este ha sido básicamente el gobierno de los pobres, ha sido el gobierno de la clase media, es donde más trabajo se le ha dado a la mujer. El presidente Piñera le ha dado más beneficio a la mujer chilena que lo que una presidenta mujer le dio a la mujer chilena. Diputado, pero dio justamente... trabajo, dio postnatal, dio reducción del 7%. Sí. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Con eso termino. Sí. Yo creo que en definitiva lo que ocurre es que muchos de los mitos se derrumbaron y no lo pueden creer. Dicen, bueno, pero este gobierno fue el que tuvo el coraje político, por ejemplo, de poner el tema de la inscripción automática y el voto voluntario. O sea, todas las cosas que se tejieron de que nosotros íbamos a hacer lo de los empresarios, lo de los ricos, los que íbamos a defender los intereses. ¿Qué gobierno más que este ha defendido los intereses de los ciudadanos y los consumidores por sobre los intereses de la empresa? Ahí están sancionados los que coludieron, los que hicieron las cosas mal. Entonces a mí eso me dice que va mostrando un sello de un gobierno de centro derecha que no solamente es eficiente, sino que también tiene compromiso social y tiene voluntad de llevar cambio aún contra algún tipo de interés. Pero justamente en la entrevista que viene en La Tercera de Jovino Novoa, ahí está la crítica. Él dice, de pronto este gobierno ha tomado banderas que no son propias de la derecha, más de la centro derecha que de la derecha, digamos, más a la derecha, pero no ha tomado banderas que son nuestras, ha cedido a las presiones. Hay un estudio además que salió ahora de la Fundación Ciudadano Inteligente donde se ve que del programa de gobierno inicial, de lo que se propuso, de las promesas, se ha cumplido el 24% y que el 69% de los proyectos que se han presentado han sido una agenda distinta, nueva, que no estaba dentro del programa de gobierno. ¿No ha perdido un poco el rumbo el gobierno de lo que fue su planteamiento, de lo que podíamos esperar respecto de lo que ha sido realmente el gobierno? Yo sinceramente creo que el desarrollo del acontecer de la sociedad y el acontecer político te lleva necesariamente a los gobiernos a tener que amoldarse, acomodarse a determinadas situaciones, a escuchar también lo que la ciudadanía le plantea y le pide. Y eso no significa una claudicación ni una renuncia a lo que se piensa, sino que significa tener que tomar a veces decisiones en un abanico más amplio de lo que quizás exclusivamente en un momento dado representaban determinadas ideas, que no significan abandono, sino que significan enfatizar determinados aspectos. Cuando yo te digo que yo estoy contento porque se han roto mitos que se construyeron respecto a un gobierno de derecha, a mí me gusta eso, porque se ha posicionado mucho más un gobierno de centro derecha respecto a la posibilidad que ha tenido la ciudadanía de conocer nuestro actuar. ¿Y eso no ha sido por ceder a las presiones del establishment? Leía yo lo que decía Jovino Novoa. Sí, yo creo que más que ceder a las presiones, muchas veces la tarea de gobernar significa enfrentar conflictos. Y tú tienes que también tener la capacidad de negociar. A veces se olvida. Nosotros no hemos tenido, Carla, mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Entonces, cuando tú necesitas aprobar una determinada ley, tú también tienes que flexibilizar tu proyecto original a lo que los opositores piensan. Y yo como presidente de la Cámara de Diputados tengo que decirle, creo que han habido leyes que han sido enriquecidas por el trabajo del Parlamento y que fueron cambiadas respecto al proyecto original del gobierno. Como el postnatal, por ejemplo. El postnatal, el presidente tuvo el coraje de plantear lo que no tuvieron los gobiernos de la concertación. Yo fui a pedirle a la presidenta Bachelet, como miembro de la Comisión de Salud, frente a otros, que mandara el proyecto del postnatal, y la presidenta nos dijo que no, porque no lo consideraba conveniente para el trabajo de la mujer. En fin, ella tenía una serie de razones, pero el presidente Piñera tuvo el coraje de mandarlo. Y el Parlamento lo enriqueció, lo modificó, sí, al igual que otras leyes, pero esa es la esencia de la democracia. No se claudica ni se
echa para atrás ni se transan los principios cuando también se escucha la opinión del adversario, más aún en un foro como es el Parlamento y en la formación de una ley. En eso consiste el Parlamento. Los parlamentos no son buzones de los proyectos del gobierno. Entonces, claro, gobernar significa también articular acuerdos, a veces ceder, a veces ponerse firme en determinada posición. Y al interior de los partidos de gobierno, la relación de la UDI con la moneda, la relación de la UDI con sus compañeros de Renovación Nacional, matrimonio a veces mal avenido, parece. Han tenido sus momentos que quizás han también generado muchísimo ruido en la agenda política. ¿Qué viene de ahora en adelante para una Renovación Nacional, al menos lo que vimos esta semana, que insiste en que el acuerdo con la democracia cristiana lo va a transformar en un proyecto de ley? Mire, hay un compromiso muy claro y muy resuelto del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, con quien yo espero tener las mejores relaciones. Las he tenido hasta ahora y no veo por qué no tenerlas a futuro. Él ha sido muy claro en señalar y comprometerse ante el país y ante el gobierno que cualquier modificación de esa naturaleza u otra tiene que ser previamente acordada al interior de la alianza y con el gobierno. De manera tal de que... ¿No les preocupa los encuentros entre Larraín y Walker entonces? No, ¿cómo me va a preocupar? Es como que me preocupara que la UDI se reúna, digamos, con un partido opositor también para lograr acuerdos. Sí, la política es dinámica, es flexible. Lo que más nos pide la gente, por favor, pónganse de acuerdo en los grandes temas nacionales. ¿Cómo va a ser malo que yo me junte con parlamentarios de la Concertación, por ejemplo, para buscar una forma más eficaz de enfrentar la delincuencia? La diferencia entre Renovación Nacional y la UDI, bueno, lo vimos en el acuerdo RNDC, pero también ha habido otros momentos de tensión entre ambos partidos. ¿Se sienten responsables también en parte respecto de la evaluación del gobierno y de las bajas cifras por la suerte de rebeldía que hay al interior de la alianza a momentos? Yo sinceramente, José Antonio, creo que el nivel de conflicto que ha tenido la alianza es muchísimo menor al nivel de conflicto que muchas veces yo vi al interior de la Concertación cuando fueron gobierno. Se nos olvida, pero recordemos la crisis de Adolfo Saldívar. Se fue el presidente de la democracia cristiana, se fue del gobierno. Justo con él se fueron 2 diputados más. Se fue el senador Navarro. Sí, diputado, pero hablemos de ahora, hablemos de ahora. Bien, solamente digo, porque a veces se magnifican las crisis. Creo que hemos tenido el nivel... ¿Hay una cuota de responsabilidad, sí o no, en ese 30% de apoyo al gobierno en los partidos de la alianza? Sin duda, porque la responsabilidad no es individual del gobernante ni de los ministros, obviamente también de las fuerzas políticas. Y creo que como alianza, y en particular como UDI, yo me propongo firmemente acompañar, apoyar y ayudar a este gobierno los segundos 2 años que le quedan, porque creo que tenemos muchas cosas todavía que terminar de hacer bien, y creo que los avances que han habido son también... Aunque impulsaron una reforma al binominal, por ejemplo, un año más. Mire, yo creo que se ha perfeccionado mucho más nuestro sistema democrático con los cambios que ya se impulsaron que con una reforma al sistema binominal. O sea, ¿usted está satisfecho con esta idea de no enviar una reforma al sistema binominal por lo menos este año, como ha dicho el gobierno? No, lo que te estoy diciendo, Carla, es que creo que este gobierno, con la aprobación del proyecto de ley de inscripción y voto voluntario, esa es la revolución electoral más importante después del día que se le dio el derecho a votar a la mujer. Vamos a verlo en la próxima elección municipal. Se incorporó un factor de incertidumbre y de renovación democrática muy potente, mucho más potente que un cambio del sistema binominal. Tenemos el proyecto de ley de primarias, mandado en trámite en el gobierno. Tenemos la reforma de la ley de partidos políticos y vendrán también otras, la de los CORE, de los gobiernos regionales. Creo que todo ese conjunto de medidas revitaliza más la democracia que un eventual cambio al sistema. ¿Y por qué no revitalizarla aún más? Porque cambiar el sistema binominal sería complementario a eso incluso. Es que yo quiero que me demuestre, Carla, y ese es parte de un debate muy serio, que realmente revitaliza un cambio al sistema binominal. ¿Usted dice que no revitaliza? No, quiero solamente decir que no me niego a poder revisar nuestro sistema electoral. Tenemos que estar atentos, pero que lo enfrentemos con seriedad. Porque ¿sabe lo que pasa? Que los sistemas electorales tienen dos variables que son muy importantes. Uno, el nivel de representatividad que generan, y 2, el nivel de estabilidad que le generan a los países. Y el sistema electoral, con sus defectos, le ha dado mucha gobernabilidad a los presidentes de la Concertación y al país. Ahora, si es necesario fortalecer un poco más el factor de representatividad dentro de un esquema de sistema mayoritario, a lo que no estamos disponibles era ir a un sistema proporcional que debilita, desde mi punto de vista, la estabilidad de los gobiernos, porque te genera un multipartidismo que hace difícil para cualquier gobernante. Diputado, pero en eso estamos disponibles a escuchar. Dentro de lo que va a ser su gestión, ¿están dispuestos a darle un apoyo incondicional al gobierno, pese a que la moneda impulse proyectos que usted ha mostrado diferencia en el pasado, sí o no? Los apoyos incondicionales nunca son buenos, José Antonio. A mí me gustan los apoyos leales, comprometidos, que no signifiquen obsecuencia en todo. De manera tal de que se ayuda mucho más y se es más leal a un gobierno muchas veces, incluso cuando uno se opone a algo o cuando uno le dice, mire, esto no es conveniente para el país. De manera tal de que nuestra postura va a ser acompañar al presidente Piñera en los 2 años de su gobierno.
No, en lo que consideremos que es positivo para el país, en un marco de diálogo y de conversación muy leal y muy franca. ¿Se podrían desmarcar del gobierno en alguna decisión que al interior del partido no les parezca conveniente para el país? Yo creo que más que desmarcarse, podemos en algún momento tener una visión discrepante y aportar un punto de vista distinto. Y yo creo que eso enriquece la democracia y ayuda a los gobiernos más que debilitarlos. ¿Cuál va a ser la postura de la UDI frente a esta reforma tributaria que se va a presentar en abril? El presidente ya ha dado algunas luces diciendo que efectivamente se va a mantener el impuesto del 20% en el proyecto del gobierno a las grandes empresas. ¿Está de acuerdo con eso la UDI? ¿Es un buen sistema? Nosotros hemos creado, Carla, una comisión tributaria, justamente hoy día tenemos en la noche una reunión para analizar ese tema. No conocemos en detalle la propuesta del gobierno, pero nos parece básico contestar tres preguntas. Primero, ¿para qué se hace una reforma tributaria? ¿Qué genera? ¿Necesita el país más recursos? ¿Hay algo que no esté financiado? ¿Vamos también a bajar impuestos? ¿Le vamos a dar una mano a las pymes, a la clase media? Porque cuando se habla de reforma tributaria siempre en el colectivo nacional se instala la idea de subir impuestos. A mí también me parece que en este país tenemos que rebajar. Ahora, esas dos ideas fueron tocadas por el presidente diciendo a las dos cosas que sí. Bueno, que sí bien. se necesitan más recursos para los gastos extras incluso de estaba la educación. propuesta de Narraín. También está la propuesta de Narraín y que sí se le va a bajar de alguna manera los impuestos o se va a redistribuir la carga de impuestos a las pequeñas empresas y también a las personas. ¿Qué pasa con las grandes empresas que parece ser lo que a la UDI más le complica? No, al contrario. O sea, si hay impuestos que están demasiado bajos respecto a algún tipo de tributo que afecta a los grandes capitales, ¿quién se puede negar a una función redistributiva más justa y más equitativa? Lo que pasa es que queremos conocer la propuesta en concreto, vamos a fijar una posición. Nosotros creemos que hay que tener seriedad en los análisis tributarios, porque cualquier cambio que usted genere en una política tributaria, Carla, también tiene otro tipo de externalidades sobre la creación de empleo, sobre la inversión, sobre el desarrollo. Entonces, uno toca acá, pero también esto tiene otros efectos, pero y hay que evaluarlo todo, ¿no? Mantener estable el 20% es algo que ya está comprobado en la práctica, porque se hizo de manera transitoria, el país creció más, tuvimos más empleo incluso que los que estaban comprometidos. Esa idea que ya ha sido probada, ¿satisface a la UDI el permanecer en este 20%? Hay que mirarlo de la perspectiva de qué es lo que se hace con otros tributos. O sea, si usted me dice, mira, vamos a mantener el 20%, pero vamos a bajar estos otros impuestos, yo creo que se puede generar una política tributaria equilibrada que es interesante de evaluarla positivamente. ¿Impuestos a los combustibles, por ejemplo? Mire, yo derechamente en eso soy partidario de avanzar en una rebaja focalizada, José Antonio. ¿Qué quiere decir? Focalizada, o sea, creo que no sería justo una rebaja de impuestos global, ¿no? Pero yo creo que a quienes hacen del auto un instrumento de trabajo, a la clase media, a las regiones más extremas, digamos, ¿no? Hoy día estamos viendo en los Puerto Aysén, en Magallanes, en el extremo norte. Yo creo que puede haber una política de disminución de determinados gravámenes a los combustibles focalizados en determinados sectores. Para que hablemos claro, yo a un trabajador de la feria que tiene una camioneta con la que va a buscar y trae sus productos de una feria, creo que es distinta la evaluación del costo del combustible al señor que tiene un auto último modelo que lo utiliza de ir a la casa a la oficina, ¿me entiende? Entonces creo yo que se puede ver en materia tributaria y de impuestos a los combustibles una reducción gradual y focalizada hacia los sectores que utilizan el vehículo como una forma de trabajo. Bueno, en la conmemoración de los 2 años de gobierno, el día de ayer vimos hartos presidentes, más que el presidente Piñera. Ahí se trataron de presidente para acá, presidente para allá. A esta altura le pregunto, ¿cuál es su candidato? Evelyn Matei, Pablo Longueira, porque ahí hubo varios presidentes. No, permítame decirle, y también puede... Y hay muchos más quizás. Claro, y también puede ser Andrés Alamán, y también puede ser Goldberg. Mire, afortunadamente tenemos un conjunto de líderes que hoy día son ministros o autoridades que están bien posicionadas, que están bien evaluadas por la opinión pública, y a mí eso me alegra mucho, porque significa que la gente evalúa positivamente. Y vamos a resolver, se lo voy a decir de la siguiente forma. Yo creo que la UDI tiene que tener un candidato propio, lo que no significa que necesariamente tenga que ser militante. ¿Me explico? Se habla de la lo que le abre las puertas de gol. No debemos tomar una decisión con apellido. ¿Y es por eso que invitaron a Goldberg a este Consejo General? Porque ¿O no lo van a invitar? No. Yo creo que el Consejo General debe de ir los militantes de los partidos. ¿Está invitado según el diario? No está resuelto. Hubo una petición, un análisis, pero mire, nuestra primera tarea, Carla, es la elección municipal. Y ahí es donde vamos a concentrar toda nuestra fuerza. La mejor estrategia presidencial es un buen resultado en la elección municipal. Y veremos los nombres entre los que estén mejor posicionados, porque también es de la mayor importancia que tengamos la posibilidad de ofrecerles a los chilenos un segundo gobierno de la Alianza para
terminar de concretar los cambios que ya hemos iniciado en el país. ¿Quién? El que sea el mejor para esos efectos. Bien, pues diputado Melero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Bien, esta muchas mañana. gracias. Que tenga un muy buen día. Gracias, Carlos.